Segunda de Corintios capítulo 8. Le doy gracias a Dios porque usted está aquí esta noche. Amén. Dice así la palabra del Señor. 8, capítulo 8, segunda de Corintios, versículo 9 al versículo 15. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco tampoco tuvo menos. Amén. Siéntese, hermano, gloria al Señor. Hemos orado al Señor, hemos cantado, bendito sea el nombre del Señor. Algunas veces hemos hablado de la ofrenda y cómo la ley imponía una forma, un estatuto de ofrendar. Y la ofrenda en la ley no era una ofrenda voluntaria, sino que era necesaria y establecida por Dios para que se suplieran las necesidades. Pero en el cristianismo la ofrenda es voluntaria. Todo es voluntario. En la gracia nada se hace a la fuerza. Todo se hace por voluntad personal propia. Y cada uno lo hace por agradecimiento. Porque cuando nosotros estamos agradecidos, nosotros lo demostramos tratando de dar, no lo que no tenemos, como dice la palabra, sino de lo que tenemos. ¿Okay? Entonces, aquí había un problema, que ese no es el problema de acá de la iglesia, pero había un problema aquí, y el problema es de que los corintios tenían mucho conocimiento, tenían mucha sabiduría, se movían los dones dentro de ellos, pero tenían problemas en la ofrenda. Mientras que los de Macedonia, que eran otras personas de otra iglesia, de otra congregación, ellos vivían en mucha más escasez que la escasez que tenían los corintios, porque los corintios era un puerto donde se movía el negocio. Usted sabe que en los puertos ahí siempre hay negocio y siempre son prósperos, porque ahí llegan barcos y hay mercancía y ahí hay de todo. Ok, versículo 1 del capítulo 8. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. ¿De dónde dice? De Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, fíjese cómo estaban, la abundancia de su gozo. ¿Y qué más? Y su profunda pobreza. ¿Abundaron en qué? ¿En riquezas de qué? De generosidad. Esas personas no tenían que dar, pero eran generosos con lo que tenían. ¿Aló? O sea, lo que está tratando el apóstol Pablo es de enseñar que estas personas no tenían lo que los corintios tenían. Eran iglesias de Macedonia, eran pobres, profundamente pobres. No tenían cómo dar. Mas sin embargo, ellos tenían una generosidad. Yo no sé si usted se ha encontrado con alguien que... Le voy a contar un testimonio. Casi soy poco por los testimonios, pero se lo voy a contar para poder
enfatizar un poco en lo que queremos hablar esta noche. Yo fui a predicar una campaña a un lugar que se llama Jutiapa, en una aldeíta hasta allá en lo más profundo, donde había un río cristalino, hermano, abajo en unas grandes peñas y unas pozas preciosas, y mire qué agua tan linda, y ahí hay cangrejos y hay camarón, pero ahí cuesta la bajada. Y un señor, digo señor porque ya estaba un poquito grande, mudo y sordo, no hablaba ni oía, y fue a la iglesia y cantaba, y no sé cómo hacía, si era porque sentía el ritmo, pero cantaba y aplaudía, hermano, y llegó un agradecimiento y se decidió bajar al río. Él no dio ofrenda, pero ¿sabe qué hizo? Me llevó una ensarta así de cangrejos y de camarones para que me hicieran un caldo. Amén. No tenía nada, él vivía en la calle. Y como la gente ya le entendía porque le sabía su lenguaje, dice él que esto es para usted, que está muy agradecido, que Dios lo bendiga. Dije, ¿cómo hacen para entenderle a este? Que no tiene dinero, pero aquí le trae para un carro. Oiga, hermano, me tocó el corazón, porque ese hombre no tenía nada. Y esos son los cangrejos que se me salieron también allá en el bus, y todas las mujeres gritando. Pero eso ya es otra cosa. Oiga, pero lo que le quiero decir es de que hay gente tan generosa que no necesita darle a usted abundancia de riquezas para saber de que esas personas sienten algo en su corazón. Estas iglesias de Macedonia dieron, fíjese bien, estaban en tribulación y estaban en una pobreza profunda, pero abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 13, escuche esto. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a, ¿qué dice ahí? Conforme a sus fuerzas, pero dice algo más. Y aún más allá de sus fuerzas. Quizás se quitaron el pan de la boca para poder dar, ¿me entienden? Y no solamente eso, no solamente con fuerzas, sino más allá de sus fuerzas, sino que ellos mismos pidieron con muchos, ¿qué dice ahí? Ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Oiga, hermano, llega usted a las iglesias de los pueblos donde la gente anda descalza, que usted sabe que no tienen dinero, que no tienen nada, y mire, hermano, le traen un pollo, le quieren dar de lo que tienen, y usted dice, no, hermana, no, y ellos dicen, por favor, lléveselo, acéptelo, ¿verdad? Los corintios eran distintos. Los corintios no eran como los de Macedonia. Los corintios tenían de todo, pero había que ponerles piña en el codo para que se suavice con la carne que... Oiga, entonces el apóstol Pablo viene y tiene que tocar esto. Escuche bien. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. En otras palabras, deben de ustedes tratar la manera de hacer lo que Cristo hizo, porque Cristo era rico y no tenía necesidad de descender a esta tierra y hacerse pobre para que ustedes fueran enriquecidos con la pobreza de Cristo. En otras palabras, lo que le quiso decir el apóstol Pablo fue de que el sacrificio que Cristo hizo era mucho más abundante que cualquier otra clase de ayuda que se pudieran ellos dar a alguna persona. El propósito era enseñarle a las iglesias de que todos debían de ser iguales. Iguales en el sentido de que ninguno debía de padecer situaciones económicas difíciles, sino que todos compartieran y fueran unidos de tal manera que ninguno tuviera menos ni ninguno tuviera más, sino que existiera igualdad. Dice, y en esto doy mi consejo, dice el apóstol Pablo, porque esto os conviene a vosotros